Muy buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la resolución 0312 del 2019 en combinación con el decreto I-72 del 2015. Vamos a hablar del primer ítem que habla la 0312, que es sobre la asignación de ser responsable en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, teniendo en cuenta que la resolución 0312 del 2019 y en el decreto I-72 también nos hablan de la asignación de un responsable, una de las responsabilidades del empleador frente al sistema de gestión. Entonces entremos en detalles con la resolución 0312 con el ítem 1.1.1 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En la resolución 0312, en el artículo 3 nos habla sobre las empresas de riesgo 1, 2 y 3 con 10 o menos colaboradores, muchachos. Y hay que tener en cuenta en las empresas que por su actividad económica riesgo 1, 2 y 3 y tengan de 10 o menos colaboradores. Debemos tener en cuenta que para este tipo de empresas, un técnico con licencia, con experiencia de 1 año, que tenga el curso de las 50 horas, puede ser el responsable, el que diseña y organiza todo lo del sistema de gestión de este tipo de empresa. ¿Cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los requisitos documentales que a usted le va a revisar la ARL y el Ministerio de Trabajo o cualquier auditor? 1. Una carta donde se dé la designación de esa empresa, ese empleador, a ese técnico, ¿cierto? Donde diga la empresa, designa como responsable a fulanito con tal y cédula, número de licencia, técnico con licencia en tal y tal y tal, con sus responsabilidades, con tales responsabilidades a partir de la fecha. Entonces, en ese documento debe estar firmado por tanto ese técnico responsable como el empleador. Adicional, se debe tener dentro de esa carpeta toda esa evidencia que certifique la idoneidad de que la persona sí es técnica, que tiene su licencia, que tiene certificados que avalen el año de experiencia que le está pidiendo la resolución y que adicional tenga su curso vigente de las 50 horas. Con esos soportes evidencian frente a cualquier entidad que los esté verificando que si cumplen con el requisito. Si falta uno de estos, no daría cumplimiento. Ahora hablemos de estas empresas que su actividad económica es riesgo 1, 2 y 3 y que tienen de 11 a 50 colaboradores. En este ítem, la resolución 0312 nos habla de que puede ser un tecnólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo quien pueda ejecutar las labores, ¿cierto? Puede ser ese responsable que diseñe y ejecute el sistema de gestión. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que no puede ser cualquier tecnólogo. El tecnólogo tiene que demostrar con certificados de experiencia de 2 años de haber tenido en esta misma labor, en diseño y ejecución, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que nos pide que sea tecnólogo con licencia, con 2 años de experiencia, adicional también tiene que tener el curso de las 50 horas, y es importante tener en cuenta algo aquí en las empresas, en este tipo de empresas, porque a este tipo de empresas, a estas personas que están estudiando la profesional y que están en el último semestre, pueden también ya estar laborando para la empresa en este rol. Ojo, importantísimo, cuando están avalados y apoyados por el docente con licencia en seguridad y salud en el trabajo, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ese tecnólogo con licencia que demuestran certificados 2 años de experiencia, que aparte de eso tiene el curso de sus 50 horas, puede diseñar y ejecutar este tipo de empresas. Recordemos, riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, de 11 a 50 colaboradores, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, también el tema de ese estudiante, que también lo puede hacer, pero ojo que va bajo la responsabilidad de ese docente con licencia. No es que yo soy estudiante y voy a ofrecer los servicios y nada, no, ojo que eso hay que verificarlo y tener todo el proceso organizado. Entonces, teniendo en cuenta el anterior requisito que nos hablaba la 0312, ¿cómo se evidencia este ítem de cumplimiento para este tipo de empresas?
Uno, la misma carta de asignación con los mismos ítems mencionados antes en el primer ítem, de acuerdo al técnico, con la licencia vigente de tecnólogo. Ojo, es importantísimo revisar las licencias de seguridad y salud en el trabajo empresas. No podemos estar haciendo contrataciones y ya que porque es de SST, no, hay que revisar el alcance de esas licencias, porque se han encontrado empresas que va a revisar el alcance de la licencia y es un tecnólogo para una empresa de riesgo 5, es un técnico para una empresa de colaboradores de riesgo 1, 2 y 3 con más de hasta 49 colaboradores. Entonces, ojo con eso. Empresas tenemos que estar muy pendientes en el proceso de contratación, la verificación de la documentación, que sí cumplan. Aparte de eso, entonces, ¿qué requisitos tenemos que tener nosotros como responsables del sistema que diseñamos y organizamos? Entonces, la acta de asignación, saben que bien organizada, bien escrita, donde se designe la persona con su tecnología, su soporte, ¿cierto? Firmada por ambas personas, fechada. Adicional, tengamos en cuenta juntar a los soportes en la carpeta la licencia de la persona, el curso de las 50 horas y los certificados que avalen la evidencia de esa experiencia de 2 años en la misma área. Ahora hablemos de la resolución 0312, pero en su artículo 17. En su artículo 17 habla sobre los responsables de las empresas riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo 1, 2 y 3? Que es para esas empresas que tienen más de 50 colaboradores. Y cuando hablan de riesgo 4 y riesgo 5, es para las empresas que tengan a partir de un solo colaborador. Ahí sí aplica con todo, porque las de riesgo 4 y 5 solo pueden ser asesoradas, hacer el diseño y la ejecución profesionales en seguridad y salud en el trabajo o especialistas, ¿cierto? Personal con posgrado. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? La norma que nos dice que sea profesional o un profesional con posgrado en SST, que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente como profesional, adicional que tenga el curso de las 50 horas, y en esa norma le da un alcance a estos profesionales con la facultad de asesorar y capacitar y ejecutar y diseñar cualquier sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos tipos de profesionales pueden trabajar las empresas con anteriormente riesgos mencionados. ¿Cuáles? Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, desde un solo colaborador. Todo el proceso es importante tenerlo en cuenta. Ellos sí no tienen límites con su licencia. Requisitos para cumplir el ítem y no tener inconvenientes porque nos falte algún documento. Carta de asignación por la gerencia, designando ese profesional, dejando pues toda la información del profesional, dejando sus responsabilidades en ese diseño y ejecución y demás responsabilidades que ustedes como empresa le hayan asignado, firmada y fechada por las dos personas que se hacen, tanto empleador como ese profesional. Adicional a junta la licencia, el curso de las 50 horas, y volvemos a lo mismo, importantísimo, y lo recuerdo nuevamente, las personas que están vinculadas, se demuestra su vinculación a través de la planilla mensual del pago de la seguridad social de la empresa. Bueno, entonces aclaremos bien el tipo de contratación de acuerdo a cualquier modalidad y a cualquier empresa, indiferente de sus riesgos o actividad económica. Saben que tienen la posibilidad de ser vinculados directamente por la empresa, que sean pagadas su nómina y su seguridad social dentro de la organización. Y tenemos la otra modalidad de asesor externo o persona externa, ya de acuerdo pues a la negociación que lleguen con la empresa, y ahí sí es importantísimo tener el contrato de prestación de servicios, porque eso demuestra que la empresa sí tiene a alguien. Entonces es muy importante tener esa documentación para que cumpla con todo y no vayamos a tener una no conformidad. Ya dejando la explicación del ítem 1.1.1, entonces, ¿qué vamos a hacer? Las 3 primeras personas que tengan alguna duda, que de pronto no les haya quedado clara esta información, me hablan en el mensaje de TikTok y me dejan los datos, y durante la semana siguiente nos estaremos comunicando. Ojo, las 3 primeras personas, totalmente gratuita la asesoría.